siempre va a estar más positivo de lo que es normal. ¿Qué significa esto? Que en una fase de reposo, ¿verdad? Va a generar, ¿qué cosa? Un ascenso. Ese ascenso, ¿verdad? Ese ascenso está dado por las cargas positivas, que en este caso sería el sodio. Recordar también que estos canales HCN son dependientes ¿de quién? De un segundo mensajero. Y ese segundo mensajero es conocido como el ABP cíclico, ¿correcto? Ahí lo tengo, ¿sí? Entonces ahí inicia todo. Aquí vendría a ser el primer marcapaso, ¿correcto? Primer marcapaso. Ahora, la conducción va desde el nodo sinoauricular, ¿correcto? Que es a nivel de la aurícula derecha. ¿Va hacia dónde? Va también hacia la aurícula izquierda, ¿correcto? Va también hacia dónde? Hacia el nodo AB. Pero para que pueda ir así de esa manera, necesito saber que existen fascículos internodales, ¿verdad? Van hacia esta parte de la aurícula izquierda, van justamente hacia lo que es el nodo AB, y estos están conocidos como los fascículos internodales, que pueden ser justamente anteriores, medios o posteriores, ¿correcto? Una vez que llega hacia el nodo auriculoventricular, recordar que la información tiene que ir hacia lo que es el haz de His. Si nosotros dibujamos pues el corazón, nos vamos a ir dando cuenta, ¿verdad? Que aquí tenemos cámaras cardíacas, ¿verdad? Inicia aquí, se va hacia aquí, de aquí se va hacia aquí y de aquí va hacia acá. De aquí hace su recorrido, ¿verdad? Yendo por esta parte y finalmente se va hasta esta otra parte. Haz de His, sistema de Purkinje, ¿correcto? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, cuando nosotros hablamos del potencial de acción cardíaco, por favor, no olvidarnos de lo siguiente, que los potenciales de acción cardíaco pueden estar divididos dependiendo las cavidades o las estructuras, ¿correcto? Empezamos por C, el nodo sinoauricular. El nodo sinoauricular nos habla justamente que existe un potencial de acción, ¿correcto? Un potencial de acción que estamos viendo donde sus fases no inician, mira, como los demás. Aquí sería menos 90, si recordamos el ciclo pasado, menos 90 milivoltios vendría a ser ¿cuánto? El potencial de membrana del miocito, ¿correcto? Aquí nosotros estamos viendo que está cercano a un valor de ¿cuánto? De casi de menos 60. Es decir, entre un promedio de menos 60 a menos 65 milivoltios a nivel del nodo sinoauricular vendría a ser ¿cuánto? El potencial de membrana a nivel del nodo sinoauricular, sabiendo que este nodo sinoauricular se encuentra a nivel de ¿dónde? De la aurícula derecha, ¿correcto? A ese nivel yo debo saber eso, ¿correcto? ¿Sí? Para mí es importante poder establecer justamente esa diferencia, ¿no? Lo otro es que en la fase 4, como ustedes están viendo, que es una fase de potencial justamente, es el reposo. Esta es una fase en reposo, ¿correcto? Pero no es una fase en reposo como las demás que estás viendo aquí, ¿sí? Es totalmente distinta. Esta es una fase en reposo horizontal. Esta es una fase en reposo ascendente. Y esta propiedad ascendente, en la fase 4, es por los canales HCN. ¿Y eso quién te lo dice? Te lo dice tu Constanzo, ¿correcto? ¿Sí? Por esas cargas positivas, yo sé que el potencial de membrana no comienza en menos 90. Y sé que es más rápido que aquí se inicie un potencial de acción. Tengo aquí la fase 0, una fase ascendente, ¿correcto? Y me estoy dando cuenta que esta fase ascendente llega a pasar ¿cuánto? Llega a pasar 0 milivoltios. Pero no está llegando aquí, como dice, a más 20 milivoltios. Mira el pico, mira el overshot, baja, ¿no? Automáticamente estoy generando acá, si en 0 es la despolarización, aquí yo estoy generando ¿qué cosa? La repolarización, ¿verdad? Esta repolarización está en 3. Sodio, ¿verdad? Y potasio, ¿correcto? En las otras, yo podría decir aquí aurícula, podría decir aurícula izquierda, ¿correcto? Aquí podría ser ventrículo y te podría decir que podría ser el ventrículo derecho o podría ser el ventrículo izquierdo, salud. Preferiría decir ventrículo izquierdo. Si nosotros vamos y comparamos aurícula derecha con aurícula izquierda, nos estamos dando cuenta que aquí el potencial de membrana inicia en menos 90 milivoltios, ¿correcto? Tengo una fase 0, una fase ascendente, ¿correcto? Una fase que asciende, ascendente. Una fase que corresponde a ¿qué? Al ingreso de sodio, ¿correcto? ¿Sí? A la fase 1 que corresponde a ¿qué? A una fase de
repolarización, ¿correcto? Pero es una repolarización temprana, ¿correcto? ¿Sí? Es una repolarización también por los canales de potasio. Aquí estoy viendo una fase 2, conocida como una fase exactamente, en una meseta, pero no es una meseta tal igual como lo es en el ventrículo, ¿verdad? Porque aquí yo veo que la fibra muscular ventricular es mucho mayor, por eso es que veo que el ventrículo justamente tiene una buena meseta, aquí no, pero tiene una fase 2, ¿verdad? Esto es por el calcio. Y finalmente tengo una fase, que es una fase 3, ¿verdad? Que corresponde a la repolarización, que es una repolarización tardía. También esa la repolarización tardía va a estar dada por los canales de potasio, ¿correcto? Entonces, en unos serán canales de potasio rápido, en otros serán lentos, y en otros abajo serán los canales de potasio dependientes de voltaje, no olvidarte de eso, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos del ventrículo, yo les decía, ¿verdad? Que cuando ustedes tengan esa imagen en donde ven, ¿no?, que el potencial de membrana es menos 90 y ven una meseta bastante conocida, esto automáticamente es ventrículo. No hay otra forma, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, no te olvides que el potencial de acción cardíaco tiene una imagen muy parecida a como si fuera un gatito, ¿no? Como les decía, tienes aquí la oreja del gatito, si lo puedes ver aquí, ¿sí? Que esto hace a la fase número 1, a la fase de repolarización, ¿verdad? Temprana. Aquí tú ves su patita, ¿verdad? La patita del gato, si deseas, su patita, para que siempre te lo aprendas, ¿verdad? Que es la fase ascendente, ¿correcto? Que tiene que ver con el sodio. Aquí veo justamente el lomito del gato, ¿verdad? Que es la fase de meseta o de plateo, no olvidar que es calcio. Y justamente la parte que va a ser la colita, ¿verdad? Correspondiente a quién? A la fase número 3, ¿verdad? Exactamente, a una repolarización tardía. Y finalmente, pues llegamos a la fase de membrana o potencial de membrana, que es de menos 90 milivoltios. Entonces ahí estamos conociendo los potenciales de acción cardíaco, sabiendo que cada uno de ellos es totalmente diferente, porque cada uno de ellos, fisiológicamente hablando, tiene distintas cosas, ¿no? En ambos, en todos, vamos a hablar de despolarización, en ambos vamos a hablar de repolarización. Quien tiene en meseta es el ventrículo y la aurícula, y la meseta es la fase 2 y corresponde al ingreso de calcio. Recuerda que el calcio es el que va a generar justamente la contracción a nivel justamente del corazón. Ahora, en esa imagen, esa diapositiva, nosotros podemos entender la importancia del nodo sinoauricular. ¿Cuál es la importancia del nodo sinoauricular? Saber que el nodo sinoauricular es el único sitio a nivel de la aurícula derecha, a través de las células nodales, que inicia el impulso. Desde aquí inicia el latido, inicia todo, inicia la autoexcitación, ¿verdad? Si yo te digo justamente cuál es la propiedad del corazón que va a generar justamente eso, ¿qué me dirías? El automatismo, ¿correcto? Entonces aquí digo el automatismo, ¿cierto? Sabiendo que esta es la aurícula del lado derecho. Perfecto. Ahora, la autoexcitación, ¿verdad? Tiene que ver con quién? Exactamente, canales de sodio y canales de calcio. Pero esos canales sodio y de calcio, ¿de qué son? Pues son de los canales HCN. Si recordarás, pues las siglas HCN, ¿qué significan? Canales de hiperpolarización de nucleótidos cíclicos, ¿verdad? Entonces, ellos son los encargados de permitir la positividad, ¿verdad?, al interior justamente de esta aurícula derecha. Por eso es que el corazón siempre está latiendo, no deja de latir. A pesar de que estás en reposo, la frecuencia cardíaca puede bajar, sí, pero no deja de latir, ¿correcto? Solamente el corazón deja de latir cuando estás muerto, ¿sí? Ahí el corazón ya no puede justamente generar un impulso nervioso. O, en todo caso, que se infarte la zona donde se está generando ahí el impulso, ¿correcto? ¿Sí? Porque ¿qué sucede si es que justamente la aurícula derecha o el nodo sinoauricular, escuchen, no permite justamente el latido? Si no permite el latido,
¿ya? Si no va a permitir el latido, ¿qué va a pasar? Pues obviamente necesito pasar al siguiente marcapasos, ¿correcto? Están grabando la clase, por favor. Entonces, necesito que ustedes conozcan todo eso. ¿Para qué? Para poder decir que del nodo sinoauricular, si es que algo faltara o fallara aquí, de frente yo tengo que entender que tendría que pasar al nodo auriculoventricular. Pues, ¿qué podría pasar aquí? Podría haber, ¿qué cosa? Un infarto. Podría haber justamente lo que es una isquemia, ¿verdad? Podría haber un sangrado. Podría haber una lesión, ¿verdad? Entonces todo eso me puede hacer que esta parte ya no funcione. Y tendría que irme ¿hacia dónde? Hacia el nodo auriculoventricular. Y si me voy al nodo auriculoventricular, ¿qué va a pasar con mi frecuencia cardíaca ahora? Va a comenzar a disminuir, ¿correcto? Porque se va a retrasar, ¿qué cosa? La velocidad con la que se va a llevar el impulso cardíaco, ¿correcto? Ahora, en lo que es justamente el nodo sinoauricular, recuerda que también hablamos de la hiperpolarización. Entonces, ¿quiénes están encargados de la hiperpolarización? Los canales de potasio, ¿correcto? Y ya los estamos viendo. ¿Y qué era la hiperpolarización? Pues era hablar que el potencial de membrana en reposo se vuelve mucho más negativo, ¿correcto? Ya sabemos, y no te olvides, que el potencial de membrana del miocito, o también llamada célula cardíaca, es alrededor de menos 90 milivoltios, ¿correcto? Pero si hablamos del nodo sinoauricular, el potencial de membrana, ¿verdad? Es de menos 60 a menos 65 milivoltios, ¿correcto? No se olviden de eso. Aquí nosotros podemos ver en esta imagen, que es una imagen del gaito, cómo se da la descarga rítmica de la fibra del nodo sinusal, ¿verdad? Además podemos comparar el potencial de acción de una fibra muscular ventricular. ¿Qué es lo primero que pueden darse cuenta ustedes? Uno, que el potencial de membrana es distinto en cada uno de ellos. ¿Dónde es más negativo? En el ventrículo, ¿correcto? ¿Dónde es más cercano a cero? En el nodo sinoauricular, ¿correcto? Así es. ¿Dónde ustedes van a ver una fase de reposo ascendente? En el nodo sinoauricular. Aquí tú ves una fase de reposo, pero es una fase de reposo horizontal. Significa que aquí hay cargas negativas. Aquí sigue siendo negativo el interior. Pero ¿qué pasa aquí? Debido a los canales HCN, esta positividad hace que justamente esa parte en reposo sea ascendente, ¿correcto? Aquí yo estoy viendo que aquí yo inicio la fase 4, ¿sí? ¿Aquí qué fase es? ¿Ah? Mira, ¿qué fase es esta? 4, gracias. Esa es la fase 0. Esta es la fase 3, correcto. Esta es la fase 0, si aquí es 4, 0. Aquí esta fase es 1, esta fase es 2 y finalmente esta fase es 3 y esta fase termina siendo fase 4. Y esta que inicia 0, ¿correcto? Vean las diferencias. Aquí hay una meseta. Calcio. Aquí no hay una meseta. No hay meseta, ¿correcto? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de gasto cardíaco, no olvidar lo siguiente. La función principal del corazón es justamente bombear la sangre. Es bombear la sangre, ¿correcto? La función principal del corazón es bombear justamente la sangre. ¿De dónde? Del ventrículo izquierdo hacia la aorta y mandar la sangre, ¿verdad? Que es sangre oxigenada a todo mi cuerpo. ¿Para qué? Para que se pueda distribuir de manera equitativa. Y cuando hablamos de ese volumen, estamos hablando de quién, doctores? Del volumen de eyección, ¿correcto? Ese volumen de eyección es lo mismo decir el volumen sistólico. Es lo mismo decir 70 mililitros de volumen
que debe salir a través del ventrículo izquierdo, ¿correcto? ¿Sí? Esa cantidad de volumen no es más que otra cosa que lo que va a representar la cantidad de volumen que tiene que distribuirse a través de todo mi cuerpo. Significa que el volumen sistólico va a formar parte ¿de quién? Del cálculo del gasto cardíaco, porque si yo hablo del gasto cardíaco que sería igual a volumen sistólico, ¿por quién? Por la frecuencia cardíaca, ¿correcto? ¿Sí? Así lo tenemos, ¿ya? Entonces, yo tengo que el volumen sistólico puede ser 70, mira, y yo puedo decir que la frecuencia cardíaca es 70, ¿correcto? Al final, si yo multiplico, ¿cuánto tengo? 4900 mililitros por minuto. Estas son las unidades, ¿ah? Ojo con esto. El gasto cardíaco tiene unidades, mililitros por minuto o litros por minuto. Yo lo puedo calcular. Ojo con que en el examen de repente te puedo poner un cálculo, ¿no? Y te puedo decir cómo está el gasto cardíaco. Y te puedo decir cómo está la presión, ¿verdad? Porque recuerda que la presión depende de quién. Del gasto cardíaco. Presión arterial que es igual. Gasto cardíaco por volumen. Presión arterial que es igual. Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas? Entonces, de esta fórmula yo puedo sacar esto. Y yo puedo reemplazar. Puedo reemplazar volumen sistólico por frecuencia cardíaca por resistencia vascular periférica, ¿correcto? ¿Sí? Si yo te digo un paciente hipertenso, ¿verdad? Están grabando, ¿no? De ahí lo hago compartir. Ya, gracias, me lo compartes a mí. Si yo tengo, por ejemplo, si te digo un paciente que es hipertenso y yo te estoy diciendo que tiene una presión de ¿cuánto? Pues de 190 sobre 70. Obviamente, yo ya sé que porque excede justamente a un valor sistólico mayor de 180, según la clasificación del JNS8 que les dije que averiguar, ¿qué tipo de clasificación es? ¿O cómo se llama esa presión de 190 sobre 70? ¿Emergencia o urgencia hipertensiva? No, ¿cómo va a ser eso? Pero ¿cuánto es? Mayor de 180, ¿verdad? ¿Sí? Sería una emergencia hipertensiva. Entonces, para conocer que esto ha aumentado, yo te podría decir en este paciente qué esperaría encontrar fisiológicamente hablando. Podría encontrar un aumento del gasto cardíaco, podría haber un aumento de la resistencia vascular periférica, podría haber también un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿correcto? ¿Sí? Entonces yo te podría decir fisiológicamente hablando qué estaría generando el aumento de la presión. Un aumento de la resistencia, un aumento del gasto cardíaco, un aumento del volumen sistólico y un aumento de la frecuencia cardíaca. Porque son directamente proporcionales. Distinto es que se te diga qué mecanismo de compensación habría en un paciente hipertenso. Lo contrario, ¿verdad? ¿Tendría que activar a qué sistema? ¿A qué sistema tendría que generar? Habla pues. La frecuencia cardíaca está regulado por quién, háblame pues, sistema nervioso autonómico, simpático, parasimpático. Si yo te estoy exactamente, si yo quisiera un mecanismo de compensación, necesitaría decir el parasimpático. Ese parasimpático, ¿por qué sé? Porque sé que me va a bajar la frecuencia cardíaca y eso es lo que me va a disminuir la presión arterial, ¿correcto? Y esto tendría que decir que tendría que haber un neurotransmisor como la acetilcolina que se tendría que unir a quién? A un receptor llamado M2, muscarínico M2, sabiendo que M2 trabaja con una proteína G inhibitoria, sabiendo que trabaja con una disminución del AMP cíclico, sabiendo que esto se debe por una disminución de ¿quién? Del adenilato ciclasa, ¿correcto? Bingo. Ahora te pregunto, pero eso es frecuencia cardíaca. ¿Y el volumen sistólico? El volumen sistólico, claro, puede ser, por ejemplo, si hablo del volumen, puedo hablar de precarga, puedo hablar de poscarga, ¿no? Porque esto va a influir en el volumen sistólico. Entonces vamos a tener que hablar de qué cosa, de los determinantes o de las variables que pueden estar implicadas en quién, en el cálculo del gasto cardíaco, dentro de las cuales también hablaremos
de la ley de Frank-Starling. Esa ley de Frank-Starling es importante porque me permite a mí poder entender la capacidad que tiene el volumen o la función que tiene el volumen del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Yo necesito entender que el volumen del ventrículo tiene que generar un volumen total o final con respecto al volumen telediastólico. ¿Qué quiere decir esto? Que el ventrículo tiene que llenarse por completo, generar justamente un estado de elasticidad máxima, que es con el volumen telediastólico. Finalmente, activar mecanismos de contractibilidad, de fuerza de contracción a través de los beta 1 y luego generar un aumento de la presión, ¿correcto? Entonces, cuando hablo de Frank-Starling, estaría hablando de qué cosa. ¿Qué le pasa al ventrículo izquierdo? Estaría hablando de la elasticidad. Estaría hablando de quién? Del volumen telediastólico. Estaría hablando de quién? De la contractibilidad. Y si hablo de la contractibilidad, estaría hablando de beta 1. Y si estaría hablando de la contractibilidad, también estaría hablando del aumento de presión. ¿Por qué? Porque necesito vencer la presión aquí que está cerrada de la válvula aórtica, que no está permitiendo que ingrese la sangre. Cuando yo tenga justamente una fuerza superior y una presión superior como un volumen determinado, eso tiene que vencer y tiene que salir la sangre. Y la ley de Frank-Starling me habla de que esa salida del volumen sistólico o de eyección se convertirá en gasto cardíaco, ¿correcto? Entonces todo se relaciona. Ahora, cuando hablamos del gasto cardíaco, no olvidar que esto está multiplicándose ¿quién? La frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿correcto? Esa frecuencia cardíaca, no te olvides que es un signo vital. Dentro de las preguntas de los exámenes que les vamos a hacer a ustedes, les vamos a colocar, pues, ¿no? Los signos vitales. Los signos vitales, ¿cuáles son? Pues la presión arterial, ¿correcto? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Le vamos a colocar la temperatura, ¿correcto? ¿Sí? Ya deben ir buscando por cada centígrado de aumento de temperatura, ¿cuánto aumenta en la frecuencia cardíaca? Ya debes ir buscándolo, ojo con esto, ¿ah? Mira, tarea, te lo voy a colocar acá, tarea. Está en el video grabado, ¿ah? Y luego te puedo colocar la cantidad de saturación de oxígeno, ¿sí? ¿Yo qué puedo tener? ¿Qué te puedo dar? Te puedo dar la frecuencia cardíaca. Si te doy la frecuencia cardíaca, te tendría que dar el volumen sistólico para que me des, ¿qué? El gasto cardíaco. Si te doy la presión arterial, ojo con eso, escúchame. Si te estoy dando la presión arterial, por ejemplo, 120/70, de la presión arterial, ¿qué puedo sacar también? ¿Ah? La presión arterial media. Puedo sacar también la frecuencia cardíaca, claro, porque si yo hago esto, presión arterial aquí es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, lo desdoblo, esto es frecuencia cardíaca por volumen de eyección o volumen sistólico por resistencia vascular periférica, ¿correcto? Y yo te podría decir, ya la resistencia vascular periférica, y tú automáticamente lo podrías hacer, no habría dificultad, ¿verdad? Si es que yo te pusiera un problema o si algún docente te pusiera un problema para calcular, ¿correcto? ¿Por qué es importante saber esto? Porque justamente cualquier cambio en los signos vitales, la frecuencia cardíaca aumentada, la presión arterial aumentada, significa que se está dando un mecanismo compensatorio. Tu cuerpo está compensando, ¿qué cosa? El déficit de volumen, por ejemplo, para que aumente la presión y aumente el estado de contractibilidad. Paciente que sangra, ¿qué se va a generar en un primer comienzo? Aumento de la presión y aumento de la fuerza de contracción, ¿correcto? ¿Sí? Entonces voy a encontrar en un paciente que tenga pérdida de sangre, una hipertensión arterial, pero esa hipertensión es porque necesito bombear ese volumen que está reducido y llevarlo a las zonas donde lo necesitan, ¿correcto? Y eso depende de quién, de este volumen, que es el volumen que sale, que es el volumen sistólico, para poder determinar el gasto cardíaco. Ahora, no olvidar, por favor, que la edad es súper importante. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca está clasificada en un grupo etario. Si bien es cierto, la frecuencia cardíaca es un signo vital que representa el número de latidos de mi corazón por minuto, la frecuencia cardíaca también está establecida que en los recién nacidos, justamente, su latido por minuto es mucho mayor. Y ya les decía el otro grupo que era mucho mayor porque tiene mayor cantidad de volumen. Recuerda que el recién nacido tiene mayor cantidad de agua, volumen.
Entonces tiene mayor capacidad para poder justamente generar más latidos. A mayor volumen, mayor frecuencia cardíaca también, ¿no? A medida que va pasando, nos vamos dando cuenta que nosotros nos ubicamos ¿en dónde? En adultos, ¿verdad? Ustedes ya dejaron de ser niños, ustedes ya son adultos, ¿correcto? Entonces hay una cantidad de frecuencia cardíaca que ustedes deben conocer, un valor normal, 60-90, ¿correcto? Esto de aquí, tómenlo referencial, ¿ya? Este gráfico tómenlo referencial. No es tanto así. Si nosotros calculamos la frecuencia cardíaca de una persona adulta, ¿verdad? Podemos decirlo, acá en Perú, 60 a 90. Si nosotros hablamos del Guyton o de otros libros extranjeros, habla de 60 a 100, ¿correcto? Latidos por minuto. Eso estoy hablando de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, por encima de 90, taquicardia. Por debajo de 60, bradicardia, ¿correcto? Y todo es eso tomado en un minuto. ¿Qué más podemos relacionarlo o integrarlo? Ya lo hemos visto. El pulso arterial. Ese pulso arterial puede significar lo mismo que la frecuencia cardíaca, claro que sí. Porque la frecuencia cardíaca es el latido que da mi corazón, ¿verdad? Para poder bombear por minuto de sangre. Pero ese pulso es lo que yo percibo, es la percepción que yo tengo a través de mis yemas de los dedos sobre una superficie ósea, empleando mis dedos, mis yemas de los dedos sobre el componente arterial. Ese componente arterial lo presiono sobre una superficie ósea y yo puedo encontrar el pulso. Esa onda pulsátil, si la cantidad de ondas que chocan sobre mis yemas de los dedos es igual a la cantidad en minutos que late mi corazón, yo digo que no debería existir o no existe ninguna alteración cardíaca. No hay ninguna falla en mi corazón, mi volumen está normal, correcto, mi presión debe estar normal, mi resistencia vascular periférica debe ser la adecuada, correcto. Entonces no debería generar ningún efecto dañino sobre la perfusión de mis tejidos u órganos, correcto. No olvidar que de la presión arterial también puedo sacar la presión arterial media, correcto. Listo. Vamos avanzando rápido. El gasto cardíaco no es más que otra cosa que decir un sinónimo, débito cardíaco. La cantidad de volumen que se expresa por minuto y en el cual el ventrículo izquierdo es el encargado de poder expulsar esta cantidad de volumen. Ahora, no olvidar que el gasto cardíaco también depende de ¿quién? Del retorno venoso, ¿correcto? No solamente es del volumen de eyección, ¿correcto? También depende del retorno venoso. Y el retorno venoso no es más que otra cosa que el volumen de sangre venosa que está llegando, ¿desde dónde? Desde los miembros inferiores, ¿hacia dónde? Hacia la aurícula derecha, ¿correcto? Entonces, todo eso implica también un gasto cardíaco. Ya sabemos, y no olvidarnos, por favor, gasto cardíaco a la cabeza, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Ahora, si es hombre o si es mujer, hay una distinción, ¿correcto? Ya sabemos que en los hombres hay mayor cantidad de volumen, tanto sanguíneo. En las mujeres el volumen sanguíneo justamente está un poco reducido, ¿correcto? Y ya lo sabemos por qué. Por los adipocitos, ¿correcto? Entonces, si esta distinción es así, el gasto cardíaco para el hombre va a ser mayor. Exactamente. Y en la mujer, el gasto cardíaco va a ser menor. ¿Sí? ¿Y cuánto se dice que es? Aproximadamente un promedio de 10%. Hay una diferencia de gasto cardíaco entre hombre y mujer. Por eso es que ustedes en anatomía habrán visto cómo es el corazón de un hombre y cómo es el corazón de una mujer. Si han tenido la suerte de tener un cadáver, hombre o mujer, que yo lo tuve, hay una distinción. El corazón del hombre es mucho más grande, los ventrículos son mucho más grandes. Pero anatómicamente hablando, si tú cierras tu puño de la mano derecha, tu puño de tu mano derecha es el tamaño de tu corazón. Así. Si este es mi puño, este es mi corazón, definitivamente. ¿Correcto? Así es. No se olviden, por favor, si les piden calcular, ya no te olvides que esto sería, ¿qué cosa? Latidos por minuto sería frecuencia cardíaca. Esas son las unidades, latidos por minuto. El otro vendría a ser volumen sistólico, mililitros por latido. En total, un promedio, no te olvides, un promedio, ¿cuánto es?
4.900 mililitros por minuto. Aproximadamente lo que dice tu Guyton, 4,9 litros, ¿verdad? Por minuto. Aproximadamente esto, ¿cuánto es? 5 litros por minuto, ¿correcto? Ahora, el gasto cardíaco ya te decía, mira, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Este cronotropismo está regulada ¿por qué? Por el sistema nervioso autónomo, ¿correcto? Sí. ¿Tiene un control reflejo? Claro que sí. Tienen reflejos que lo pueden controlar. Salud. El sistema simpático es un sistema netamente estimulador, ¿correcto? Y el parasimpático, que es un sistema netamente cardioinhibidor, ¿correcto? Cardioestimulador, cardioinhibidor, ¿correcto? ¿Sí? Ya te decía que aquí el representante en mayor cantidad es beta 1 y aquí es M2, ¿correcto? Aquí es adrenalina y aquí es acetilcolina. Aquí es GS, AMP cíclico. Aquí es G inhibitoria, disminución del AMP cíclico. Y no solamente es esto, también cuando es el simpático, disminuye ¿qué cosa? Disminuye la frecuencia, disminuye la fuerza de contractibilidad, ¿correcto? ¿Sí? Si en este caso fuera simpático. Pero recuerda, como es simpático, esto tiene que estar aumentado, ¿sí? Si fuera parasimpático, esto tiene que estar disminuido, ¿correcto? No te olvides, ¿sí? Ahora, el volumen sistólico, o también llamado de eyección, o también llamado de salida, depende de la precarga, sí, retorno venoso, que ya te decía. Depende de la poscarga, sí, la salida del volumen del ventrículo izquierdo. Y eso se conoce como el volumen de eyección. Y la contractibilidad, pues, es esa propiedad que tiene justamente el ventrículo izquierdo para generar la contracción. Recuerda, inotropismo va con volumen sistólico y cronotropismo con frecuencia cardíaca. No te confundas, esta C de frecuencia cardíaca ya con cronotropismo, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades del corazón que están justamente relacionadas con el gasto cardíaco? Inotropismo y cronotropismo. Ya lo estás mirando, lo estás viendo. Y además, la ley de Frank-Starling se relaciona con ¿quién? Con el volumen sistólico, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Si hablamos justamente de precarga, hablamos del llenado a nivel de la aurícula, la presión venosa, el volumen de sangre, el tono de las venas, el grado de contracción muscular. Recuerda que las venas son válvulas, ahí hay válvulas que tienen, y con la contracción muscular activan el sistema de válvulas venosas e impulsan, ¿verdad?, la sangre. Por eso es que la contracción muscular es importante. La presión que hace el tórax, la presión intratorácica también, porque me permite el desplazamiento de la sangre, ¿correcto? La fase de la sístole auricular, también ya te había dicho que tiene que ver con la parte de la precarga. Ahora, con la parte de la poscarga, no te olvides que está la presión diastólica a nivel de la parte arterial. Ya te decía, si yo tengo 160 sobre 80, perdón, 120 sobre 80, esta es la presión sistólica, esa es la presión diastólica. La presión diastólica arterial, que es esta, la que está en el denominador, la que tiene que ver con la poscarga, ¿correcto? También tiene que ver la contractibilidad, ya te lo decía. También te decía que tiene que ver ¿qué cosa? La tensión, ¿verdad? La tensión, ¿no? La tensión que se puede estar generando por la contracción, por este llenado a nivel ventricular. Ese nivel de llenado genera una tensión para que pueda contraerse de manera, ¿verdad?, normal y pueda vencer y salir la cantidad de sangre, ¿correcto? Ahora, la frecuencia cardíaca, como lo ves aquí en el gráfico, está regulada por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Aquí tenemos otro gráfico para poder seguir explicando lo que es gasto cardíaco, ¿ya? La pregunta es, yo ya sé que el volumen sistólico tiene que ver con la fuerza de contracción, ¿correcto?, con ino o crono. Inotropismo, ¿correcto?
Aquí tiene que ver con cronotropismo. Aquí tiene que ver con el grado de estiramiento, elongación, con el volumen al final de la diástole, con Frank Starling, ¿correcto? Pero estos son mecanismos que estimulan a que exista mayor volumen sistólico. Pero existe algo que lo inhibe, la resistencia periférica total, ¿correcto? Al igual que la frecuencia cardíaca, hay algo que lo inhibe, y es el parasimpático a través del décimo par craneal, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, el índice cardíaco justamente se relaciona con el gasto cardíaco, pero se relaciona con el gasto cardíaco según la cantidad de superficie corporal que tiene Nicola, ¿verdad? Aproximadamente el índice cardíaco, si yo tengo un valor promedio o medio, es entre 2,4 a 3,5 litros por minuto por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, cuando va creciendo, va aumentando su tamaño, va generando mayor superficie corporal. Exacto. Yo llego a un tiempo en el cual yo ya dejo de crecer, mi superficie corporal ya es una superficie corporal estándar, y por ende, ¿verdad? Como ya se queda de manera igual, ahora comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque aquí se da el proceso de envejecimiento y aquí se da el proceso de crecimiento. Cuando hay aumento de crecimiento, hay mayor índice cardíaco. Cuando hay envejecimiento, menor índice cardíaco. Y si tengo mayor índice cardíaco, pues tendré justamente mayor gasto cardíaco. Es decir, a mayor edad, hasta un límite que pueden ser los 10, 12 años, ahí yo voy a tener un mayor índice cardíaco, pero a medida que voy pasando, mi índice cardíaco va a ir disminuyendo, porque mi volumen también va a ir disminuyendo, porque cuando envejezco, el volumen también se reduce, ¿correcto? Ahora, ¿la distribución del gasto cardíaco es importante? Sí, porque distribuir el gasto cardíaco me hace a mí pensar que la cantidad de volumen que está circulando en mi sangre tiene que ser equilibrada, tiene que ser llevada de manera homogénea a los sitios donde va a generarse la mayor contribución de oxígeno, o de sangre o de nutrientes. Pues a la cabeza, nuestro amigo el riñón es un potente filtro o embudo, le corresponde un 25%. En los libros que ustedes pueden ver, el riñón recibe la mayor cantidad. Muchos de ustedes se podrían equivocar y decir el corazón o decir el cerebro. Pero imagínate, el riñón es un órgano noble, filtra. ¿Y qué pasa si tú tienes toda la sangre y no hay nada? Esa coladera no funciona para nada. Si esa coladera no funciona para nada, todo se pierde por la orina. Y si no sirve esa coladera, todo el volumen cae, todo el volumen lo pierdes. Por eso es que es importante, uno, que el riñón esté bien y que el riñón reciba la mayor cantidad de sangre, ¿correcto? Ahora, quien también recibe mayor cantidad de sangre, pues es el cerebro. El cerebro genera grandes funciones nerviosas y superiores, ¿correcto? También tenemos que el hígado recibe una gran circulación, tanto venosa como arterial. También quien recibe gran cantidad de sangre de distribución por gasto cardíaco son las arterias coronarias, ¿correcto? Y de ahí el resto, la parte muscular, la parte justamente del aparato gastrointestinal, respiratorio, recibe menos, igual la piel, ¿correcto? Ahora, la medida del gasto cardíaco, pues como ustedes pueden ver ese gráfico en el gaito, antes podíamos calcularlo diciendo la cantidad de oxígeno transferido. ¿Qué es la cantidad de oxígeno transferido? Es la cantidad de oxígeno que yo uso, que yo puedo inspirar justamente del exterior y puedo ingresar a mi cuerpo mediante intercambio gaseoso. Ahora, esa cantidad de oxígeno usado ingresa a nivel de los alveolos, ¿correcto? Es una cantidad de 200 mililitros por minuto. A su vez tengo que conocer también que la parte arterial va a tener mayor cantidad de oxígeno, ¿correcto? Aproximadamente tiene también igual la misma cantidad de volumen de oxígeno el corazón izquierdo, porque recuerda que aquí se va el 100%. Si aquí es lo mismo, aquí también será lo mismo. Ahora, esto es en el numerador, cantidad de oxígeno transferido, ¿sí? Ahora, en el denominador, la diferencia. ¿Por qué hacemos la diferencia? Porque recuerda que hay dos sistemas, un arterial y un venoso, y hay una diferencia. En el arterial es netamente oxigenado, 100%, por eso te lo puse aquí, oxígeno 100%. Aquí el oxígeno ya no es 100%, es sangre desoxigenada. ¿Y cuánto es la cantidad de oxígeno
que está circulando a nivel del corazón derecho? Pues aproximadamente 160 mililitros, ¿verdad? Justamente. Y si yo veo eso, yo simplemente digo 200 sobre 200 menos 160. Lado arterial menos lado venoso, ¿correcto? Entonces me queda, ¿qué cosa? 200 sobre 40. Y al final eso me queda 5 litros por minuto. Y eso es la medida del gasto cardíaco a través del principio de Fick, ¿correcto? Ahora, ¿existen justamente mecanismos reguladores del gasto cardíaco? Sí, ya lo hemos venido hablando. El gasto cardíaco depende, o dentro de sus determinantes, me habla de la precarga, lo que llega a la aurícula derecha proveniente del retorno venoso, la poscarga, de lo que va a salir del ventrículo para que se genere como gasto cardíaco, hablar del volumen sistólico, de esa cantidad de volumen que es 70 mililitros y que tiene justamente que salir a través de la apertura de ¿quién? De la válvula aórtica. La frecuencia cardíaca, claro que sí, porque yo necesito estas dos propiedades del corazón. Estas dos propiedades son importantes: el cronotropismo, ¿verdad? Y el inotropismo. Porque no solamente es hacer que el corazón se distienda, que el volumen telediastólico aumente, sino es cómo saco ese volumen y lo llevo a través de la aorta. El volumen sistólico ya lo hemos visto. El volumen sistólico también me habla indirectamente ¿de quién? De la presión arterial media, que es la presión de perfusión, no te olvides, ¿ah? Me habla de cómo ese ventrículo tiene la fuerza de contracción más grande que el ventrículo derecho. Me habla del volumen telediastólico y sobre todo me habla de la ley de Frank-Starling, donde me dice: a mayor longitud o distensión, mayor fuerza para poder eyectar y sacar ese volumen, ¿correcto? Y finalmente la frecuencia cardíaca, que me habla del sistema simpático y parasimpático, aumentando, disminuyendo, adrenalina, acetilcolina, no olvidar eso. Lo mismo, ahí tengo más, no se olviden, la ley de Frank-Starling está en todo, en precarga, poscarga, gasto cardíaco. No olvidar que la contractibilidad justamente también tiene que ver con los agentes inotrópicos positivos. Si yo agrego adrenalina a mi cuerpo, ¿qué va a pasar con la fuerza de contracción? Aumenta. Y si yo tengo un estado en el cual de repente a nivel arterial tengo poca cantidad de oxígeno, pues va a generar todo lo contrario. Exactamente, va a disminuir justamente la fuerza de contractibilidad. ¿Por qué? Porque a nivel de mi cuerpo hay dos sistemas: el sistema aeróbico y el sistema anaeróbico. Aeróbico, oxígeno, necesita que mi músculo lata. Si tengo poco oxígeno, se va por el otro sistema, el sistema anaeróbico. No va a poder justamente generar la contracción. No va a generar ¿qué cosa? Que esa célula tenga los recursos necesarios. Los anestésicos, correcto. Si yo recibo anestesia general, ¿qué pasa con mi corazón? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. Si yo me encuentro en un estado de acidosis, en el cual yo tengo un pH bajo, también me genera ¿qué cosa? Que no se contraiga de manera adecuada mi corazón, ¿correcto? pH, ¿con quién tiene que ver? Habla con iones hidrogeniones. ¿Y iones hidrogeniones con quién tiene que ver también? Con potasio, van de la mano. Recuerden que hay un intercambiador, ¿sí? Ya lo hemos visto en segundo ciclo. Ahora, ¿qué es el inotropismo? Pues vamos recordando. Es la fuerza, la energía en la cual mi corazón, mi músculo miocardio llega a contraerse. Ya sabemos, hay estímulos potentes, positivos, que determinan ¿qué cosa? La parte de la estimulación de un sistema llamado simpático. O si no, sustancias que se conocen como sustancias simpático-miméticas. Por otro lado, pueden haber agentes inotrópicos negativos, que van a generar ¿qué cosa? El descenso. ¿De quién? Pues del gasto cardíaco y obviamente de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo sustancias que generan un efecto cronotrópico positivo y un efecto cronotrópico negativo. Disminuyen la frecuencia cardíaca, correcto, y por otro lado, si es positivo, aumentan la frecuencia cardíaca. ¿Qué sucede si yo te digo que se liberan hormonas? Adrenalina, noradrenalina, pues voy a tener un aumento
voy a tener un efecto cronotrópico positivo. ¿Y por qué? Porque estos generan ¿qué cosa? Generan que se abran canales, que se mantengan abiertos estos canales, que haya positividad, ¿correcto? Que ingrese sodio. Y eso me genera pues la despolarización y eso me genera la contracción. Ojo, está explicado acá, bonito, ¿no? Y por otra parte, tenemos el sistema nervioso simpático, que genera ¿qué cosa? El aumento de ¿quién? De la despolarización, pero en la parte diastólica. Y eso genera el aumento de la frecuencia cardíaca. Por otro lado, el efecto cronotrópico negativo habla del parasimpático. Pero no olvidar justamente que también pueden existir sustancias que yo puedo justamente generar para que el corazón deje de latir. Los anestésicos, no se olviden de eso, es importante. Ahora, este es un gráfico en donde podemos ver nosotros lo siguiente, ¿verdad? Podemos ver cómo las fibras van pasando, ¿verdad? De las vías internodales hacia el nodo AB, ¿correcto? Este nodo AB es un nodo muy importante que se va a encontrar en la región auriculoventricular, separando, ¿verdad?, estas cavidades. Ahora, su principal justamente característica del nodo auriculoventricular o nodo AB, como ustedes lo llaman, hay una conducción lenta. Aquí va a haber conducción lenta, va a disminuir, pero es unidireccional, ¿correcto? La otra porción donde tiene que ir es la porción del haz, justamente penetrante auriculoventricular. Tiene que llegar a una porción final o distal del haz auriculoventricular. Luego va a tener una rama izquierda y una rama derecha específicamente. Estas ramas van a estar ¿dónde? En el tabique interventricular, ¿correcto? Y luego vemos el sistema de las fibras de Purkinje, donde ya sabemos que ese sistema de las fibras de Purkinje, justamente, si bien es cierto, hay una transmisión rápida, igual justamente va a demorar el impulso de pasar de un sitio a otro. Es por eso que nosotros debemos entender que a nivel del músculo cardíaco van a existir bastantes cosas. A la cabeza que van a existir, obviamente, canales, ¿ya? Tanto para calcio, tanto para potasio, ¿correcto? Ahora, aquí nosotros tenemos un receptor, ¿verdad? ¿Cómo se llama este tipo de receptor? Beta. ¿Por qué sé que es beta? Porque aquí dice que si se activa un beta bloqueador, un beta block, ¿qué pasa? Obviamente la proteína G que debería estar activándose no se activa. Si no se activa, no se activa esto. Si no se activa esto, no se activa esto. Si no se activa esto, no ingresa calcio. ¿Qué significa? Que el beta 1, cuando recepciona a la adrenalina, se activa la proteína G, ¿correcto? La proteína G trabaja con GS, su unidad alfa S. Esta adenilato ciclasa genera la transformación de ATP a AMP cíclico. Y luego el AMP cíclico, recuerda, generaba la activación de la proteína quinasa A. ¿Y qué hacía la proteína quinasa A? Fosforilaba, ¿para qué? Para que permita el ingreso de este canal de calcio. Y el calcio puede ingresar. Esto es lo que me daba, ¿qué cosa? La meseta, la fase 2, ¿correcto? Y aquí, por otro lado, también me permitía, ¿qué cosa? La repolarización, la salida de potasio. Ojo con eso. ¿Ya? Por otro lado, tengo aquí a mi amiga la acetilcolina. Perfecto. La acetilcolina se une a su receptor muscarínico M2. Trabaja con G inhibitoria. ¿Y G inhibitoria con quién se va? Con la inhibición de la adenilato ciclasa. Ah, doctor, eso quiere decir que un beta block puede funcionar como un estimulante del M2. Ojo con eso. Propanolol, ¿a dónde se va? Si yo pongo aquí propanolol, propanolol, atenolol, ¿verdad? Todos los LOL, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Bloquean esto, no hay esto. Dime un muscarínico. Algo que active M2. Un fármaco muscarínico. ¿Alguien? ¿Nada? Ya lo dejo, ¿ah?
fármaco, ya, buscar. Tenga el video, ¿ah? Listo. Y luego no digan, ¿no? ¿Qué más? Aquí están los potenciales de acción en los cuales puedo ver cómo ahora los nodos, ¿verdad?, están relacionados ¿con quién? Con la frecuencia de descarga. Ya lo conoces. Primer marcapaso, segundo, tercero y cuarto. A medida que va generando, ¿verdad?, la información va haciéndose cada vez más lenta, ¿sí? Los impulsos cada vez son más lentos. Y aquí tú ves la representación gráfica de cada uno de ellos, el potencial de acción de cada uno de ellos, ¿verdad? En el haz de His, como está a nivel ventricular, se parece a este, ¿verdad?, a lo que es el ventrículo. Y los demás también, porque toda esta parte es ventricular y toda esta parte es auricular y esta parte puede ser aurículo-ventricular, ¿correcto? Pasamos a lo que es EKG, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda? Hasta las 10:20, ¿no? Entonces tenemos 35 minutos. Perfecto. En lo que es electrofisiología cardíaca, por favor, no te olvides que todo lo que te he explicado, todo lo que es potencial de acción, todo lo que es conducción del impulso cardíaco puede ser representado gráficamente en un papel milimetrado. Recuerda, el latido del corazón se puede representar a través de un papel milimetrado. El papel milimetrado en la parte, no te olvides, horizontal, yo debo pensar que eso corresponde a la unidad de tiempo. En segundos. Lo que va hacia arriba en la vertical, que es esto, en milivoltios, ¿correcto? ¿Sí? Y eso es importante que ustedes lo vean y lo entiendan. Lo otro que deben entender ustedes es estos cuadraditos. Este es un cuadradito chiquito, ¿no? La pregunta es, ese es un cuadradito chiquito, cuadrado pequeño. Tú estás viendo esto que estoy dibujando, ¿no? ¿Esto qué vendría a ser? Un cuadrado grande, ¿correcto? Cuadrado grande. El cuadrado grande, ¿cuántos cuadrados pequeños tiene? ¿Cuánto? 25, bien, 25 cuadrados pequeños. ¿Cómo saben? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Y si yo bajo, como es un cuadrado, es 5 por 5, ¿verdad? Ya, listo. Eso es lo primero que tienes que saber. Segundo, la electrofisiología cardíaca me habla de cómo se representa el latido, la conducción, la despolarización y la repolarización cardíaca. Todo eso está representado en el EKG o también llamado SG. Cualquiera de ellos es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Ahora, tú tienes aquí partes. En el EKG puedes ver lo que pasa en las aurículas, lo que pasa en los ventrículos y tú puedes ver dos cosas: la despolarización, la repolarización, la despolarización y la repolarización. Pueden haber segmentos y pueden haber intervalos entre R y R. Hay intervalos. Lo que corresponde a esto, ¿qué cosa es? La onda. Una onda P. Que hay una onda ascendente, ¿correcto? Que vendría a ser aquí en la despolarización de ¿quién? De la aurícula. ¿Qué aurícula? ¿Aurícula izquierda? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha, porque primero es la derecha. ¿Y esto que baja qué es? ¿Y eso que baja qué es? ¿Esto que baja qué es? El intervalo P. ¿Cuál? ¿Esto que baja la despolarización ventricular? ¿Esto? ¿Qué sería? ¿Esto qué sería? ¿Qué sería? La despolarización temprana. ¿Despolarización de quién? ¿Despolarización o repolarización? Repolarización. ¿De quién? Temprana. ¿De quién? Si esto es aurícula, pues. ¿De qué aurícula? Si estamos aquí.
Derecha. Estamos aquí, de la aurícula. ¿Qué aurícula? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Ya, pues entonces hablen. Tengo esta parte. Llamado el complejo QRS. ¿Que me habla de quién? De una onda descendente, una onda ascendente que es R y una onda descendente que es S, ¿correcto? ¿Sí? Ya. ¿Eso de qué me habla? Habla pues de una despolarización. ¿De quién? Del ventrículo. Ya, ¿de qué ventrículo? Derecho. ¿Izquierdo? No, derecho. ¿Derecho o izquierdo? Oye, no, ya. ¿Derecho o izquierdo? A ver. Vienen estudiando, ¿ah? ¿O no? Derecho. ¿Derecho, seguros? Ah. Una pregunta. ¿Ya? Cuando ustedes han leído esto en su Gaiton y han visto, ¿de dónde va? No va de aquí hacia acá, no va de aquí hacia acá y luego va hacia acá, y luego va así y luego va así. Sí. Ya, eso no pueden ni entenderlo ahí. ¿Qué va a ser esto? ¿Despolarización de quién? De los ventrículos, de ambos ventrículos. Malos que son, ¿no? Y esta onda T, la repolarización de los ventrículos. ¿Qué ventrículo será? De los dos. Sobre todo hablamos del izquierdo, ¿ya? ¿Qué más? Este segmento ST que representa Es como la pausa la pausa entre quién. entre el QRS y la onda T. ¿Ya? ¿Y qué significa? Que existe. Una realidad. Mira, te estoy preguntando, esto de aquí y aquí hay otro. Un potencial de energía. Mira, segmento SS, ST y hay un intervalo QT. Ya. Es como la. Mira, voy a seguir, ¿ah? Y te voy a decir por qué. Ahora, tú ves que algo sube y algo baja. Te hago una pregunta. Esto que sube aquí, ¿qué cosa es? Es una fase ascendente. ¿Ya? Si es ascendente es positivo. Si yo tengo que es descendente, es negativo. Ahora, ¿qué sucede cuando te colocan esto? Yo tengo aquí un electrodo, ¿correcto? Un electrodo externo. ¿Cerca de dónde? Cerca de mi parte de mi tórax, ¿correcto? ¿Sí? Aquí me están colocando aquí un electrodo, ¿correcto? Este electrodo que me están colocando aquí, ¿verdad? Me está generando dos lados, ¿verdad? Un positivo y un negativo. Cuando yo veo que en el EKG hay un ascenso, es positivo. Se está acercando ¿a dónde? A las cargas positivas que están generando la despolarización. Y cuando yo veo justamente que se aleja de la despolarización, es negativo, ¿correcto? ¿Sí? Por eso es que yo veo un ascenso o un descenso. Nuevamente veo. Si yo dibujo esto y veo así la onda T, ¿qué pasó con la onda T? Existió un descenso. Te hago la pregunta. ¿El ventrículo se está repolarizando de manera adecuada? No. ¿Qué implica un descenso de la onda T? ¿Ah? Menos tiempo en lo cual se repolariza el ventrículo. ¿Y qué significa eso? Que se repolarice menos el ventrículo. Que descansa menos. Si tiene menos cantidad de reposo, va a tener mayor actividad de despolarización ventricular. Mira, eso es lo que te explicaba. Nodo sino auricular. Pasas al nodo AB. Aquí está tu nodo AB. Tu nodo AB, ¿verdad? Va a llevar la información ¿hacia dónde? Hacia el tabique interventricular, que es esto de acá. Va a pasar ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo izquierdo y luego va a tener que pasar a través de la base de todo el ventrículo derecho. Es por eso que tú ves aquí en uno, ¿qué estás viendo? Recuerda, ese es el complejo QRS. Si estoy hablando del complejo QRS, es lo que le pasa al ventrículo. ¿A quiénes? A los ventrículos. Por eso te decía que era derecho e izquierdo.
Abajo, la onda Q, ¿a quién hace referencia? Al tabique interventricular. Esto de acá, ¿correcto? Lo que es el ascenso, la onda R, ¿a quién es? A la parte del ventrículo izquierdo. Mira cómo está justamente su resultante. Mira cómo está su vector. ¿Ya? ¿Y con quién tiene que ver? Con parte del ventrículo derecho. ¿Verdad? Y entonces esta onda que está hacia abajo es lo que le corresponde a quién? A la base del ventrículo derecho. Base del ventrículo derecho. La onda R, ¿con quién tiene que ver? Con el ventrículo izquierdo sobre todo y una parte del ventrículo derecho. Y la onda Q, que es una onda descendente, ¿verdad? ¿Con quién tiene que ver? Con el tabique interventricular. Si tú no sabes cómo van los vectores, no vas a saber por qué es la onda Q hacia abajo, por qué hay un ascenso de la onda R, ¿verdad? Y por qué luego hay un descenso y se genera la onda S. Recuerda esto. ¿Por qué baja? Porque se aleja. ¿Correcto? ¿Sí? Por eso es que se hace negativo. Si se acerca a la despolarización, se hace positivo. Por eso es que asciende, míralo ahí. ¿Sí? Facilito, ¿ah? Ahora, yo también tengo esto. Yo puedo decir que esta parte, ¿verdad?, le corresponde al potencial de acción de quién, del nodo sino auricular. Por eso yo estoy viendo que eso corresponde a quién, si es nodo sino auricular. A la despolarización de las fibras que se encuentran en la aurícula derecha. Y esto da mi onda ascendente. Y lo hemos visto la semana pasada. Esto que baja, ¿qué es? Una repolarización. Ajá. ¿De quién? Del auricular. No. Ya, más. Ya. ¿Y esto qué es? Eso no es una fase diastólica. Y que no corresponde a la sístole auricular. Y no te lo dije. Y no lo hemos hecho. ¿Por qué son así? ¿Por qué le pregunto auricular derecha y auricular izquierda? Esos son. Y aquí, otra vez les digo, ¿Q qué era? ¿Q qué era? Tabique interventricular. Gracias, es esto. Tabique interventricular es esto, ¿ya? Ascendente, hacia arriba, ¿quién va? Ventrículo derecho y paso. Ventrículo izquierdo, esto de acá, correcto, y parte del ventrículo derecho, ¿sí? Ya. Y ahora lo que baja, Ventrículo derecho. la base del ventrículo derecho, gracias. Ya, listo. ¿Y esto de qué me habla? Aquí está, ve. La Despolarización del ventrículo de los ventrículos, ya sea derecho o izquierdo. o izquierdo, sabiendo que también está el tabique interventricular, que es lo que los separa a los dos. ¿Ya? Malos son, ¿no? Listo. Este segmento, ¿cómo se llama? A la Y lo hemos visto la semana pasada. ¿Qué? ¿Esto de aquí qué es? Es un interno. Es un segmento. Es el segmento ST, porque escucha, si este es S, ya, aquí va a formar la onda T, entonces ese es el segmento ST. Si ese es el segmento ST, ¿qué dice aquí, doctores? Sístole ventricular. Correspondería a la contracción de quién? De la sístole ventricular. Del ventrículo. O la sístole ventricular. A la fase de la sístole ventricular. Una cosa es despolarización y una cosa es la sístole ventricular. Pregunta, ¿qué es la sístole ventricular? ¿A qué corresponde esta fase? Exactamente, eso es. Por eso es que tú estás viendo ahí ese segmento. Y luego, ¿qué va a pasar? La onda T. Se va a tener que generar una primera parte, la fase ascendente. ¿De quién? De la onda T.
Esto vendría a ser la repolarización de las fibras que aquí ya se contrayeron, ¿correcto? Y la parte que baja es el descenso también del otro ventrículo, ¿correcto? ¿Sí? Perfecto. Esta relajación, ¿verdad? ¿Corresponde a quién? A la relajación de la diástole ventricular. Listo. Ya tienes aquí onda P, complejo QRS, segmento ST, onda T, ¿verdad? Segmento T, complejo QRS, onda P, ¿verdad? ¿Y esto qué sería? Mira. ¿Qué sería esto de aquí? Intervalo. Intervalo. Algo. Alguien. Intervalo. Vamos otra vez, ya. Otra vez. Despacito. Una cosa es segmento, que los que ustedes quieren buscar, y lo otro es intervalo. Segmento es una línea. Línea isoeléctrica. Ese es un segmento, ¿correcto? Aquí es el segmento ST. Gracias. S. Pero también me dice que hay un segmento PR. ¿Cuál será ese segmento PR? Este, ¿no? Desde aquí hasta aquí, porque ese es horizontal, isoeléctrico. ¿Sí? Si aquí es la onda P, aquí termina. Donde termina, porque acá dice, donde justamente termina una onda hasta donde va justamente a iniciar, ¿qué cosa? El complejo, ¿verdad? Ahí lo tengo, ¿sí? Porque esto es aquí. ¿Qué más? ¿El intervalo qué es? Es un segmento de una o más ondas. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde lo tomo? Donde inicia hasta donde termina quién. No, el segmento. Donde inicia una onda hasta donde termina un segmento o hasta donde inicia otra onda, ¿verdad? Intervalo PR. Aquí dice, intervalo PR comienza desde el inicio de la onda P hasta el inicio de quién? Del complejo QRS. ¿Y quién incluye? Incluye la onda P, correcto. El segmento PR, ¿verdad? Este que está aquí, P y R, es una línea que traduce el final de la onda P, que es esto, hasta el inicio de quién? Del complejo QRS. Este es Q y este es R. Entonces será de aquí hasta acá. ¿Ya? Ahí tienes cada uno de ellos. Cuando te he preguntado, no entiendo por qué no me has respondido. Si está ahí, bien bonito. Está con números. Lo mismo te voy a preguntar en el examen. Onda P, despolarización ¿de quién? De las aurículas. ¿Cuánto dura justamente la despolarización de las aurículas? ¿Cuánto? Dime un número. 0,6, 0,12, ¿cuánto dura? 0,5. No. Mira, ¿cuánto dura? ¿O no? ¿O menos de este? ¿Qué libro estás leyendo para leer EKG? ¿Quién es delegado? ¿Quién es delegado? Delegada. Ya. Te voy a pasar los libros, ¿ah? Mira. Dubin. La alegría de leer EKG y otro libro más. Así no sepas nada, solamente si agarras uno, vas a saber todito todo esto de acá. Porque EKG es toda una clase completa. ¿Ya? Te vamos a preguntar básicamente qué hace cada uno de ellos. Probablemente en el examen hay algunos docentes, no sé, yo no te podría preguntar, pero sí tienes que saber los valores normales. Y eso lo vas a encontrar en libros. De cada uno, de la onda P, complejo QRS, de la onda T y los intervalos RR y el segmento ST.
Mira, aquí está, segmento ST que dice repolarización ventricular. Corresponde a la repolarización lenta. ¿De quién? De los ventrículos. ¿En quién está implicado? En los síndromes coronarios. En pacientes que probablemente tengan afectación de las arterias coronarias. ¿Correcto? El intervalo RR, distancia, ¿verdad? Que estamos viendo aquí. La distancia entre una fase ascendente que corresponde a la despolarización ventricular hacia otro lado. ¿Y para qué utilizamos este intervalo RR? ¿Para qué lo utilizamos? Para poder calcular la frecuencia cardíaca, correcto. Ya, y ahí lo estás viendo. Y para saber si el ritmo es sinusal o es constante también, correcto. Tenemos el intervalo QT que genera la primera despolarización del ventrículo hasta la última despolarización del otro ventrículo, correcto. El intervalo PR del que hablábamos, tiempo en que se despolarizan las aurículas y la despolarización de los ventrículos. ¿Habla de quién? Del nodo AB. Te pregunto, ¿el nodo sinauricular a qué parte del EKG representa? Te estoy dando preguntas de examen, te estoy viendo ahí, A la onda. Porque acá comienza aurícula derecha. Ese es el nodo sinauricular. Correcto. Vamos viendo. Yo tengo aquí gráficos, ¿correcto? ¿Sí? Aquí tengo la onda P. ¿Cuál sería esto? Q, R, S, ¿correcto? Tengo una onda P, un complejo QRS, ¿verdad? Tengo una onda T, parece elevada. Una onda T, repolarización. Otra vez la onda P, complejo QRS, T, ¿correcto? Entonces, me dice la frecuencia cardíaca a qué es igual. Pues básicamente es 1 sobre la longitud del ciclo. Si me están preguntando que si el intervalo RR es de 800 milisegundos o en total 0,8 segundos, me preguntan cuánto es la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué yo que tengo que hacer? Si ya tengo la fórmula, lo único que hago es dividir, ¿verdad? ¿Sí? Frecuencia cardíaca es igual a 1 sobre la longitud del ciclo. ¿Cuánto vale la longitud del ciclo? 0,8 segundos. ¿Y cuánto es la respuesta? Ya, 0,6. Esa es una fórmula de hacerlo. No es la más adecuada. No lo utilizamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué sí utilizamos? Es esto. Te hago la siguiente pregunta. Aquí es R. Aquí es R. ¿Sí? ¿Qué era R? ¿Qué era R? ¿Qué era R? ¿Despolarización de quién? Izquierdo y parte del derecho. Ya, listo. Entonces yo tengo que hallar aquí de R a R cuántos cuadraditos hay. Primero digo, primero lo primero que ves es el ritmo. ¿El ritmo es sinusal o no? ¿Cómo sé que el ritmo es sinusal? Veo la onda. ¿Hay una onda P? Sí. Después de la onda P, ¿hay un complejo QRS? Sí. Si yo veo que entre R y R se repiten justamente esos intervalos RR de manera simétrica y simultánea en toda la derivada 2, yo puedo decir que el ritmo es sinusal. Si yo digo que el ritmo es sinusal, es un ritmo que siempre se repite, para poder hallar la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que hago? Aquí yo lo que tengo que hacer es la fórmula 1500 sobre el número de cuadraditos pequeños, ¿verdad? Esa es una fórmula. Entonces, yo lo que cuento es cuadraditos pequeños, ¿cierto? Cuadraditos pequeños. ¿Cuántos cuadraditos pequeños hay aquí? Tengo que contar desde aquí, ¿verdad? Aquí hay 3, aquí hay 5, ¿verdad? Aquí hay 5, acá hay 5, acá hay 5, aquí hay 2. Ya, si quieres 2, ya le pongo 2. A ver, suma. 5 y 5, 25. 20.
Aquí hay 3 y 2, 25. Listo, está bien, ¿ah? Excelente. 1500 entre 25, ¿cuánto es? 60 latidos por minuto. Otra vez repito, puedes hallar justamente la frecuencia cardíaca primero viendo el ritmo. El ritmo es, ¿existe una onda P en la derivada 2? Sí. La onda P que era la despolarización de las aurículas, ¿correcto? Sé que hay un impulso del nodo sinoauricular. ¿Hay una contracción o despolarización ventricular? Sí, porque veo el complejo QRS. Me cito o veo en la parte R, que es la onda ascendente del complejo QRS, ¿correcto? Me voy al otro complejo QRS, ¿correcto? Lo hallo, lo veo acá, ese es R. Para poder hallar la frecuencia cardíaca, el primer paso es saber la fórmula. Si quiero utilizar cuadrados pequeños, para cuadrados pequeños es 1500 sobre el número de cuadrados pequeños, ¿correcto? Estoy diciendo y cuento. Aquí hay 3, aquí hay 5, aquí hay 5, aquí hay 5, aquí hay 5. ¿Por qué sé que hay 5? Porque cada cuadrado grande tiene 5 cuadrados pequeños en horizontal, ¿correcto? Y aquí tengo 2, ¿sí? Si yo sumo 3 más 2, 5, acá hay 20, 25. 1500 sobre 25, 60. 60 latidos por minuto. Ahora el otro. Cuadrados grandes. Si es cuadrados grandes es 300 sobre el número de cuadrados grandes, ¿correcto? Entonces yo veo, aquí es R y aquí es R. ¿Qué estoy viendo aquí? Que cuando cae en esta punta está iniciando el cuadrado. Entonces acá hay 5, aquí hay otros 5, aquí hay otros 5 y aquí hay otros 5. ¿Cuántos tengo acá? 4 cuadrados grandes. ¿Sí? Si tengo 4 cuadrados grandes es 300 entre 4. No se me va a ocurrir contar sobre 20, ¿correcto? ¿Esto cuánto será? 75 latidos por minuto. Estoy aquí viendo, son 5 cuadraditos, es un cuadrado grande. 5 cuadraditos chiquitos es otro cuadrado. 5 cuadraditos pequeños, 3 cuadrados. Otros 5 es entre 4. 4 cuadrados grandes, ¿correcto? 75 está bien, sí. 60 latidos por minuto está bien, sí. Porque si yo digo 60 a 90, que diga 60 está ok. Que diga 75 está ok, porque me van a decir, oye, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? Normal. Si estuviera por debajo de 60 diría, el paciente está en bradicardia. Si la frecuencia que hallo, según el EKG, estuviera por encima de 90, el paciente está en una taquicardia, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si yo en mi papel milimetrado, oye, yo veo que esta R no es igual a esta R, ¿no? No es igual, está distinto, ¿no? Entonces, ¿qué estoy viendo? Que justamente aquí el ritmo no es sinusal, es totalmente distinto. No es que sea una arritmia, sino es que simplemente yo estoy viendo que la distancia entre R y R es totalmente distinto, no es igual. Lo que significa que lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que contar los números de complejos QRS para poder hallar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Cuento. ¿Cuántos me salieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Entonces, tengo que hallar sobre qué. Recuerda, cuando tengo esto de aquí, en el EKG, tengo un ritmo que no sé si es sinusal. En este caso, yo diría que no es frecuente los espacios entre R y R. Tengo ondas P, correcto. Pero es totalmente la distancia distinto a esto con esto. Utilizo la fórmula, correcto. ¿Qué me dice? En 6 segundos, en un tiempo de 6 segundos, ¿cuántos cuadrados chiquitos va a haber? Si en un segundo hay, tengo que multiplicarlo por 5. Recuerda, ¿ya? Para hallar cuánto, 30 cuadrados grandes, ¿correcto? Esto yo lo hago entre cuánto sería. ¿Entre cuánto lo divido? No lo divido. ¿Qué dice acá? Lo multiplico. Gracias, chicos.
Para poder hallar la frecuencia cardíaca en esta fórmula, el número de complejos QRS lo multiplico por ¿cuánto? Por 9, ¿verdad? ¿O no? No, Por 10. por 10. ¿Están conmigo o ya los perdí hace rato? Ya los perdí hace rato, ¿no? Ya. Otra vez. Se multiplica por 10. Mira qué dice acá. Para este método es necesario contar con el complejo de QRS. ¿Por qué necesito justamente contar con el complejo QRS? Porque aquí el ritmo no es sinusal, ¿verdad? Entonces, si no se cumple que es la misma onda P, si no se cumple que el espacio RR, el intervalo RR es el mismo, y yo veo distintas características entre cada uno de estos complejos y ondas para ventrículos y aurículas, utilizo la fórmula número de complejos QRS por 10, ¿correcto? Y aquí tengo que será 90. ¿Por qué? Porque tengo 9 complejos QRS. 90 latidos por minuto. Entonces, en este caso, donde yo encuentro que en este paciente no sé que es un ritmo sinusal, no sé que el intervalo está igual en cada uno de ellos, yo simplemente cuento los complejos QRS, porque voy a encontrar así muchas veces, ¿correcto? No voy a encontrar tan fácil así como lo que tengo ahí, ¿correcto? Ahora, vamos a hablar sobre el intervalo QT. El intervalo QT es el intervalo que corresponde a ¿quién? Intervalo aquí, esta onda, que vendría a ser esta parte de aquí, y con la parte del inicio de la onda T. ¿Qué me habla? Se mide desde el inicio del complejo QRS. ¿Con quién empiezas? Con Q. Hasta el final de ¿quién? De esta onda, que es la onda T. Recuerda que esta es la onda T, esa es la parte final y esa es la parte inicial. Cuentas desde aquí, que es el inicio del complejo QRS, hasta el final de ¿quién? De la onda T. Entonces, ¿en quiénes se debe medir esta onda, justamente, esta onda Q? En las derivaciones 2, 5 y 6. Recuerda, el intervalo QT medido, justamente, tiene que ser en el EKG, medido en milímetros, como te dice. Y tengo que tener también el intervalo previo. Este intervalo previo, que es el intervalo RR, también tiene que ser medido en milímetros. Ya te dije, cuadraditos pequeños, cuadraditos grandes. Ya tienes que ir viendo. Entonces, para ello, nosotros lo que tenemos que hacer es medir cada uno de ellos en milímetros y simplemente multiplicarlo por ¿cuánto? Por 0,04. Para poder hallar ¿qué cosa? El intervalo QT. El intervalo QT no es más que otra cosa, ¿verdad? Que una fórmula que me permite poder corregir de manera adecuada la frecuencia. Tengo intervalo QT corregido sobre intervalo QT sobre la raíz cuadrada del intervalo RR. ¿Ya? No lo vamos a utilizar mucho, lo vamos a ir utilizando. La fórmula que se conoce es la fórmula de Basek. ¿Ya? Esa fórmula de Basek me habla de esto, del intervalo QT corregido. ¿Ya? No te preocupes si no entendiste, lo vamos a ver la otra parte. Ahora, la forma como colocamos justamente los electrodos. No te olvides lo siguiente. Aquí tenemos un primer electrodo que es en la parte, justamente, de la parte B1. ¿A qué equivale? Al cuarto espacio. 1, 2, 3, 4. Está pegadito ¿hacia dónde? Hacia el borde external derecho. El otro es en espejo. B2. ¿Verdad? Precordial B2. Está similar. Igual, está en el cuarto espacio, pero pegado al esternón del lado izquierdo. B3, ¿en dónde está? Pues B3 va a estar comprendido entre ¿quién? Entre B2 y B4. Pero este B3, recuerda que es importante conocerlo porque lo vamos a tener ¿dónde? Igual, 1, 2, 3, 4 en el quinto espacio intercostal. Aquí tenemos el otro, ¿verdad? B5. B5, aquí lo tenemos. B5 va a estar por encima de ¿quién? De esta línea, que es la línea axilar izquierda anterior. Línea media clavicular, línea axilar izquierda anterior. Y la otra que está aquí, que es B6, es la línea axilar izquierda media.
Esa es la forma con la cual colocamos, ¿verdad?, los electrodos para el EKG. Pero esos son los electrodos que vamos a conectar ahí. También colocamos aquí, aquí y en la pierna izquierda, ¿correcto? Listo. A ver, delegada, un número.